Sí, por contextualizar un poco, como decías tú, hay una facción que es el Kochikai, la facción de Kishida. Esta en el pasado sí tuvo importancia. Es verdad que en los últimos tiempos no gozaba de la relevancia que, por ejemplo, tenía la facción del, del fallecido Abe, pero antiguamente fue la facción, antiguamente me refiero a los años 50, 60, fue la facción de varios primeros ministros, como por ejemplo Hayato Ikeda o Zenka Suzuki, ¿no? Esto es ya un poco más tarde. Entonces, digamos que era una facción relevante dentro del partido, porque aunque no tuviera ya las figuras de primeros ministros, pues sí era una gente con la que se debía contar, ¿no? Sobre todo a la hora de construir mayorías y llegar a acuerdos. Mm, esta facción, como digo, la Kochikai se fundó en 1957-58. La de Aves, no, anteriormente no la de Ave. Esta se funda en 1979. Digamos que estas dos, de todo lo que son las facciones, estas dos sí que estaban un poco más caracterizadas ideológicamente, que más una cuestión de detalles. No pensemos en un marco de izquierda-derecha, pero sí hay una cuestión, digamos, de detalles, ¿no? Pues el Kochikai era más moderada. La de Abe era, estaba considerada más derechista, más de línea dura, Ujú. halcones se les consideraba. Estos, pues, los del Kochikai eran, digo eran porque se han disuelto, aunque todavía estén ahí un poco, Y ahora pues entraremos en eso. estaban un poco más centro derecha para algunas cuestiones. Por ejemplo, en materia económica, yo creo que ahí sí que había más diferencia entre las dos facciones. Los del Kochikai eran más intervencionistas en la economía, ¿no? No digo yo socialdemócratas, pero en fin, había una base keynesiana, ¿no? Los otros no, los otros full con el neoliberalismo. Ya digo que la otra se funda en un contexto en que el neoliberalismo empieza a ascender políticamente en el mundo bueno, pues en ese sentido los que estaban más metidos en eso eran los de el Seiwakai. Luego el resto de facciones, a modo de simplificar un poco la cuestión, pues, por ejemplo, Taro Aso, él tenía su propia facción. Aquí es un caso más de facción personal, porque el Seiwakai pues, y el Kochikai no dejaban de ser facciones donde había distintas figuras, pero no eran de una sola persona. No es como un político y su camarilla. Taro Aso en este aspecto pues sí tenía una facción en la que estaba más caracterizado él, que había más gente, como en otros casos. De hecho, pues las dos facciones del final, ¿no? Una que tiene la de Ishiba y la de Ishihara, pues estas están más claramente más pequeñas, pues como pequeñas camarillas de poder de estas dos figuras, ¿no? Igual que el Nikkei y el Wataru Takeshita, ¿no? En fin, esto realmente pues es un poco la evolución que ha tenido interna el partido en cuanto a división en círculos de poder y bueno, pues normalmente solía ser una cuestión en algunos casos del tiempo que pasara el político de turno en política, en determinados cargos, ¿no? Pues ahí va construyendo una facción con una red de colaboradores, de simpatizantes, ¿no? Y bueno, pues esto, una vez lo estuvimos hablando, yo usaré una analogía. El que haya visto la película Il Divo, que relata los últimos años de Giulio Andreotti como primer ministro de Italia, cuando llega el momento en la película, el que la haya visto, pues, cuando llega el momento de elegir al presidente de la República, ¿no? Se ponen todas las facciones de la democracia cristiana, se pone el engranaje en marcha y bueno, pues es una lucha de ver quién suma más apoyos entre facciones. Pues la dinámica en este caso no es muy distinta, salvando las distancias, no es muy distinta la cosa. Esto es un poco lo que ha imperado sobre todo, porque la historia del partido ya es bastante larga. El partido se funda en 1955, o sea, ha llovido mucho, pero en los últimos 30 años, digamos que la dinámica interna de poder ha venido a ser un poco esto. Evidentemente, quien acababa llevando el gato al agua en muchos aspectos era el que más fuerza tenía y el que más apoyos lograse tener. En el caso concreto que tenemos ahora, con Fumio Kishida, la verdad era un poco rara avis que el Kochikai lograra colocar a alguien de su, bueno, en este caso era el líder de la facción, ¿no? Colocar a alguien de esa facción en la jefatura del gobierno. Sobre todo en perjuicio de la que hasta entonces había tenido mayor hegemonía. Hay una figura que sale aquí, que es Nobukata, no, Hiroyuku Hosoda. Este era el líder de la antigua facción. O sea, perdón, el antiguo líder de la facción de Abe. Él era realmente el líder en la sombra, no era Abe.
sea, perdón, me estoy un poco liando. Abe era un poco era el líder en la sombra. El que, sin embargo, daba la cara era este señor, que por cierto falleció hace unas semanas, en noviembre del año pasado, y de hecho, pues, con la muerte de Abe había vuelto a asumir, porque Abe sí estuvo un tiempo de dirigente, ya oficial, había vuelto a asumir las funciones en el contexto que sucedió al asesinato de Abe y también la lucha interna de poder que hubo por suceder a Abe. Él estuvo ahí un poco por poner un poco el orden en casa, pero también señalar que el padre de Abe, Shintaro Abe, fue el dirigente de esta facción, del Seiwakai, del 86 al 91. O sea, que realmente cuando se la ha llamado en muchos medios de comunicación japoneses la facción de Abe, pues no era, digamos, porque él estuviera, sino porque ya venía el padre, hay una serie de figuras asociadas a los dos, a padre e hijo, eh, que estaban metidos en esta facción, ¿no? Bueno, voy a darle las gracias a Pachasco que nos ha dejado una sub también por 4 meses ya, igual que el anterior, en el chat y de nuevo a dar las gracias a los dos que se han suscrito por el apoyo. Con respecto a lo que estamos hablando, aquí nos ha explicado un poco las diferencias entre esas facciones y cómo pues, suelen ser más en torno a figuras políticas que diferencias ideológicas. Yo te quería preguntar, pero primero, bueno, explicar el nombre de la facción es lo que aparece en la primera fila. En la segunda fila aparece el nombre de esa persona que veis en la pantalla, en la foto, porque es que, claro, los nombres puede que no se entiendan. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la facción de Abe, no se llama como el hombre que aparece aquí, sino que es el Seiwakai, ¿no? El Seiwa Seisaku, que es el Seiwakai que... es la forma abreviada. En realidad es Seiwa Seisaku Genkiaku, pero vamos, nosotros no vamos a decirlo. Normalmente se suele hablar del Seiwakai. Igual que el Jiminto, que ha referido antes Alejandro, es la forma abreviada de Partido Liberal Democrático en japonés. Ujú. Sí, menos mal que tenemos a Manu porque yo para el japonés lo justito, ¿no? Pero el caso es que veis aquí estas facciones que os hemos explicado. Yo te quería preguntar con respecto a esto, si ya que son partido un poco más, bueno, escorado quizá hacia la sección conservadora dentro de la facción de Shiwakai, por ejemplo, que has explicado, ¿no? La de Abe. Mm. Y ellos son los que trajeron esas Abenomics. Entonces, a nivel económico, el hecho de que Kishida se presentara a esas elecciones internas y ganara con un mensaje de renovar la economía implicaba más, menos liberalismo, porque al final estamos hablando de una facción, de un partido liberal, el Seiwakai, que ya venía de nacer, como dices tú, en la época neoliberal y tener ese auge. Con lo cual, me pregunto si el Kochikai en esto es más moderado dentro de una socialdemocracia o qué significa esa nueva política de Kishida y qué ha pasado para que se le vaya la popularidad a los suelos. No sé si no ha funcionado o ha sido por otras cuestiones. A ver, él planteaba que esto es habitual en política. En campaña yo planteo una cosa, luego gobierno y bueno, o no era esa la intención del político, o a lo mejor no se dan las circunstancias, que también ocurre. Aquí él planteaba, no planteó, a mi modo de ver, no planteó un programa económico mm, bien delimitado. O sea, realmente era una propuesta en la línea que yo decía, ¿no? De un poco de keynesianismo, ¿no? De intervenir en la economía nacional, sin abandonar, por supuesto, los planteamientos neoliberales. Esto ya entonces sonaba un poco como quiero y no puedo. O sea, no te vas a oponer a la facción ni a la línea que impera ahora mismo. No es solo una cuestión de la facción, es, bueno, pues el empresariado de las japoneses no van a tragar por las buenas un cambio de este tipo después de 30 años, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que no tenía mucha, o no tenía medios, o no tenía demasiada intención un poco en esa línea. Yo creo que la intención que él tenía era un poco recuperar el mensaje antiguo de cuando el Kochikai de los años 60-70, que ahí pues había una dinámica más intervencionista del Estado en la economía dentro de lo que eran los planteamientos capitalistas de aquella época, que era pues el despliegue del gran capital. No era el Estado japonés interviniendo en la economía, sino más bien ciertos sectores. Aquí realmente los sectores, pues por ejemplo, transportes se privatizó la compañía ferroviaria. Ahora pues existen varias empresas, algunas todavía, algunas pequeñas están en manos del Estado, pero vamos,
lo que es lo principal, no. Correos se privatizó en la época de los 2000. Entonces, digamos que está complicado. El Estado pues puede meter un poco de proteccionismo, subvencionar determinados sectores. El arroz, por ejemplo, antiguamente, yo ahora mismo no sé en qué estado está, sobre todo por el tema del COVID y el cierre de Japón, ¿no? Pero hace bastantes años el Estado intervenía en el sector del arroz, por ejemplo, para, pues para que los agricultores primero que no se hundieran económicamente y luego pues que no se hundiera también el sector socioeconómico, ¿no? En el plano de la gente que vive en el campo y se dedica a la agricultura, porque los precios del arroz pues no eran competitivos. El que venía de otros países a ciertos precios pues no era competitivo con el arroz nacional, ¿no? Esto hablo más de los años, pues, hasta los años 80 y los 90 y yo no sé si los 2000 también. Esto todavía en los 90 ya era algo que se cuestionaba, ¿no? Y el partido, que era el que estaba en el gobierno, decía que no, que era algo necesario. También había ahí una cuestión, digamos, de voto, porque realmente a quien estaba subvencionando en muchos aspectos era electores suyos. O sea, que tampoco era una cuestión nacional, sino de hay que cuidar el voto del campo, ¿no? Bueno, ahora continuamos con el tema de la economía, que nos han preguntado ya cositas, pero quería primero dar las gracias a Parktem por la subcom Prime, que nos deja a uno solo del objetivo para abrir el bloque, y por otro lado, al abrazo del oso, que nos ha dejado una raid de 20 personas. Muchísimas gracias a los dos y a todos los nuevos, pues comentar, como ya os habréis dado cuenta, que estamos hoy explicando el caso de corrupción de Japón, los casos de corrupción de Japón, que no son nuevos, pero que están agitando las facciones internas del Partido Liberal Democrático, que es donde se decide todo, ¿no? El Jiminto. Vemos aquí en pantalla, como decía, esas 7 principales facciones políticas dentro del partido y estabas explicándonos algunas diferencias sobre todo de la política llevada a cabo por el Kochikai y el Shiwakai, principalmente la facción de Kishida y la facción de Abe. De nuevo, ahora ya no hace falta casi buscar nuevos liderazgos de esas facciones, que era algo que estaba pendiente sobre todo para el Shiwakai y el Koshikai después de la dimisión de Kishida, porque vamos directamente a un escenario de posibles disoluciones. Digo posibles porque ahora las vamos a explicar, pero quería trasladarte la pregunta que nos han dejado en el chat sobre las Abenomics que hemos mencionado antes para que nos cuentes en qué consistían y si han tenido bueno, pues éxito o han ido funcionando para los objetivos del gobierno de Japón. ¿Puedes repetir? Es que te he oído entrecortado. Sobre las Abenomics, si han funcionado y en qué consistían para los objetivos del gobierno de Japón. Espero que se me esté escuchando el chat que me confirme, pero esa es la pregunta. A ver, las Abenomics era un planteamiento que hizo Abe cuando llegó al poder en 2012. Realmente él se encuentra una economía japonesa lastrada, en parte por la crisis que empezó en 2008-2009, más bien 2007-2008, por ajustarnos a las fechas. Entonces todavía estaba el Partido Liberal Democrático en el poder, pero salieron con el comienzo de la crisis y otras cuestiones que ahora no me voy a perdió las elecciones de 2009 y salió. Entró la oposición, el Partido Democrático en este caso, que no era muy habitual eso. Y bueno, pues les tocó el terremoto de 2011, lo de Fukushima, que ya conocemos, y luego pues la crisis económica que ya estaba, que además coincidió con una cuestión no menos importante que es el ascenso de China. China creo que se colocó como segunda potencia económica y dejó a Japón como tercera. Eso pues era digamos algo, en fin, que tuvo impacto en Japón, ¿no? Entonces, todo este conjunto de elementos, pues cuando llega al poder en 2012, él plantea, bueno, pues digamos como un relanzar la economía. Esto de Abenomics era un conjunto de medidas dentro del carácter neoliberal, no era de intervención en la economía, pero bueno, a fin de cuentas el gobierno pues como que también intervenía, ¿no? Marcaba una serie de incentivos o de plano fiscal, sobre todo, más que de meter dinero, que en algunos casos sí hubo, pero sobre todo fue una cuestión más fiscal. Esto, digamos que coincidió luego, el final de Abenomics coincidió con después de casi una década, pues con la crisis del COVID de 2020, unos 8 años, y
digamos que todavía es una cuestión que se está analizando, ¿no? Si ha tenido de verdad impacto o no. Hay gente que cree que no, que esto, pues que no ha sido tan importante, que ha habido ahí mucho maquillaje propagandístico por parte del gobierno AVE. Otros son de la opinión de que sí, de que permitieron darle un impulso a la economía, ¿no? Pues como, no voy a usar la analogía del shock, pero por reanimar un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que como ahora estamos en otra dinámica de que Japón pues está ahora también con la inflación, ¿no? Eh, pues hay gente que es más de la opinión de que sí había funcionado y que es ahora la dinámica actual la que ha cambiado el paradigma, ¿no? Hay otros que dicen que no, Ujú. que realmente que esto es consecuencia de lo que se hizo en la época de AVE, que eso duró una época, pero que cuando dejó de durar, pues la parte positiva se dejó de ver y que la parte real es la que se está viendo ahora, ¿no? Bu- Dependiendo de a quién se le pregunte, pues os dará una respuesta u otra.